Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión te enseñaremos cómo convertir números hexadecimales a decimales. Consideremos el número 6 de 49. Este se representa con el subíndice 16 para indicar que su base es 16 o hexadecimal. Recordemos que el sistema hexadecimal está formado por los dígitos del 0 al 9 y de la A a la F. Nos apoyaremos en la tabla de la izquierda que muestra la equivalencia de valores entre el sistema decimal y el sistema hexadecimal. Como se muestra en la tabla, para el caso de los números del 0 al 9, la equivalencia es la misma para ambos sistemas. Pero para el caso del 10 decimal, su equivalente hexadecimal es A. Para el 11 decimal, su equivalente hexadecimal es B, y así sucesivamente hasta el 15, cuyo equivalente hexadecimal es F. Y también nos apoyaremos en la tabla de la derecha que muestra los valores de las potencias con base 16 que utilizaremos en este ejemplo. Como primer paso, identificamos la posición en la que se encuentra cada dígito del número a convertir. El primer número tomado de derecha a izquierda es el 9, por lo que su posición es la 0. El segundo número tomado de derecha a izquierda es el 4, así que está en la posición 1. El tercer valor tomado de derecha a izquierda es la D, por lo tanto su posición es la 2. Y el cuarto número tomado de derecha a izquierda es el 6, quien tiene la posición 3. Si hubiera otro número del lado izquierdo tendría la posición 4, y para otro número la 5, y así sucesivamente. Ahora tomamos el número de la posición 0, que es el 9, y lo multiplicamos por la base, que en este caso es 16. Y el exponente del número 16 es 0, puesto que el 9 está en la posición 0. Después se tiene el segundo número, que es el 4. Como identificamos, la posición en la que está es la 1. Así que el exponente del número 16 es 1 también. Después se tiene el valor de, cuya posición que ya identificamos es la 2. Para saber qué valor se debe multiplicar para el caso de la D, vemos la tabla de equivalencia de la izquierda y el valor que le corresponde en decimal es el número 13. Así que su operación es 13 por 16 al cuadrado, porque su posición es la número 2. Y por último tenemos al número 6, que tiene como posición la 3. Desglosando las operaciones anteriores se tiene. Para la operación de la primera posición se tiene 9 por 1. Observe que el valor de 16 elevado a la 0 mostrado en la tabla de la derecha es igual a 1. Para la operación de la segunda posición tenemos 4 por 16. Observe que el valor de 16 elevado a la 1 mostrado en la tabla de la derecha es igual a 16. Para la operación de la tercera posición tenemos 13 por 256. Observando que el valor de 16 elevado al cuadrado mostrado en la tabla de la derecha es igual a 256. Y para la operación de la cuarta posición tenemos 6 por 4096. Teniendo en cuenta que el valor de 16 elevado al cubo mostrado en la tabla de la derecha es igual a 4096. Ahora sumamos los resultados de cada operación. Así tenemos que el equivalente del número hexadecimal 6 de 49, en decimal es 27.977. Recordemos que el subíndice que tiene cada número nos indica en qué base se está representando. Para el caso del número 6 de 49, es 16, por ser hexadecimal. Y para el número 27.977, es 10, por ser decimal. Ahora ya sabes cómo convertir números hexadecimales a decimales.
Si te gustó el video regálanos un like, suscríbete y dale a la campanita para que estés al día con nuestros videos. Esto fue, Programando con GLSoft, ST, Servicios Tecnológicos.